mucho tiempo, la cantidad de direcciones IPv4. Vamos a hablar de un mecanismo llamado subredes o subnetting. Y para hacerlo vamos a ejemplificar. Vamos a suponer que una empresa tiene diferentes oficinas en diferentes ciudades. Cada una de ellas tiene una red local. Y la idea es que todas se interconecten y todas puedan trabajar a nivel de intranet, si ustedes quieren, o poder tener conexión a Internet. Ninguna de las oficinas, la cantidad de máquinas que tiene, supera los 254 computadores. Entonces, sería fácil solicitar al proveedor de direcciones, a un ISP o al NIC, clases C para cada una de las oficinas. Pero esta no es la mejor forma de utilizar o de optimizar la cantidad de direcciones. Se puede utilizar un mecanismo que permite dividir una red IP en fragmentos, en subredes IP, de tal forma que estén un nivel jerárquico. ¿Aló, ingeniero? Dime. Se lo está cortando nuevamente. Bueno, no sé qué podemos hacer, es la red de la universidad. Si podría volver a repetir, le agradecería. Voy a colocar una red Wi-Fi. Vamos a ver si con eso mejoramos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno, intentemos con esta red, esperemos que estemos mejor. Les decía que si una empresa tiene varias oficinas en el país y quiere asignar o quiere tener internet en todas sus sucursales, una forma sería asignarles una sea cada oficina. No está bien óptimo porque aparte que se gastaría un montón, no estamos utilizando bien los recursos, considerando de que la suma de computadoras de cada una de las oficinas no supera los 254. Entonces lo que se hace es agarrar la clase C, 254 direcciones, y dividirla en fragmentos o subredes, de tal forma que cada oficina reciba lo que necesita y solo utilicemos una dirección, clase C, y toda la administración sea interna. Se crea un nivel jerárquico intermedio de tal manera que vamos a ir agrupando distintas direcciones, distintas oficinas para poder tener esa funcionalidad. Este mecanismo se ha creado en 1982 y ha permitido tener una mayor flexibilidad en el reparto de direcciones. Entonces, a partir de este punto ya no se distribuye clases A, B o C, sino que se tenía una clase C y se podía hacer subredes internamente. O si se tenía una clase B, se pueden hacer subredes internamente y asignar a los distintas necesidades. Esto ha permitido, por ejemplo, que Intel pueda repartir, no sé, 10 direcciones para un café internet, 5 direcciones para una casa, 256 direcciones para una empresa, teniendo una clase B para poder distribuirla. Entonces, esto permite que se maneje un nuevo concepto llamado subredes, que va a tener su correspondiente submáscara. Hemos hablado de una red y una máscara, ahora tendríamos una subred y una submáscara. La forma más simple de entender esto es que de los 32 bits que tenemos, muchos de esos bits están destinados a la red y muchos de esos bits están destinados a los hosts. Si hablamos de una clase C, veamos aquí, tenemos 3 bytes destinados a la red y solamente un byte destinado a los hosts. ¿Qué implica? Tendríamos algo parecido a esto.
24 bits de red y 8 bits de host. ¿Qué sucede si agarramos los bits de host y los prestamos hacia el lado de la red? Un bit o 2 bits, marcando de este lado. Ya no tendríamos 24, tendríamos 25 o 26 bits. Tendríamos 26 bits para las redes. ¿Qué implica? Tenemos más redes ahora, pero nos quedaría solo 6 para los hosts. Tenemos menos hosts por cada subred. Entonces, incrementamos el lado de las redes, estamos haciendo que tengamos más redes, pero estamos reduciendo el lado de los hosts. Y si la empresa, con sus sucursales en distintas ciudades, no precisa más de 254 computadoras, puede precisar 60, pueden estar 50, pueden estar 20. Entonces, estamos dando más subredes y cada subred va a tener menos hosts. Sería una buena solución para lo que queremos hacer. ¿Está bien? Hay un esquema inicial de diseño que nos apunta a la 2 a la n-2. ¿Qué implica 2 a la n-2? N es el número de bits que van a utilizarse tanto en la parte de red o en la parte de host. Si hacemos un ejercicio mental simple de una clase C, vamos a tratar de no hacerlo tan mental, 24 bits para la parte de red y 8 para los hosts, tenemos 2 a la n-2 para redes y para los hosts. Si prestamos un bit del área de los hosts hacia la red, tenemos un bit que va a ir a subred. 2 a la 1 menos 2 nos da 0 subredes. Entonces, a partir del diseño, este era un gran problema. ¿Qué pasa si prestamos 2 bits hacia el lado de la red? Tendríamos 2 a la 2 menos 2. 4 menos 2, 2 subredes utilizables de las 4 posibles creadas. Y nos quedaría 2 a la 6 menos 2 hosts utilizables. En el lado de los hosts no parece ser dificultoso, porque estamos restando solo 2 hosts, que en la práctica son el host de la subred y el host del broadcast. Y todo lo demás adentro es lo utilizable. El lado de las 4 redes de C4. Solo podemos por este esquema que acabo de citar. 2 a la n menos 2. ¿Está bien? Pues este es un inconveniente grande que hace que se pueda subutilizar las direcciones. Sin embargo, se ha creado a nivel de tecnología, no es cuestión de diseño, a nivel de tecnología, una implementación que se llama Subnet Zero y que implica que se puede aprovechar todo el espacio de direcciones disponible y no se maneja el concepto de 2 a la n-2 en el caso de las subredes. En este caso tendríamos, si tenemos 0 bits prestados, estamos hablando de una clase C, ¿bien? Aquí tenemos la máscara, 3 bytes para la red y 1 byte para los hosts. Entonces tenemos 0 bits prestados, tenemos 0 número de subredes y tendríamos solamente una red. No habría ninguna subred. Pero ¿qué pasa si nos prestamos un bit del lado de los hosts? Un bit representaría 128, el primer bit de la izquierda. Nos quedaría 0 número de subredes, porque 2 a la 1 es 2, menos 2 es 0. Pero si utilizamos la característica Subnet 0, 2 a la 1 menos 2 a la 1 es 2, y utilizaríamos directamente las 2 subredes. Entonces, esto es con característica Subnet 0 y esto es con el diseño original, 2 a la n menos 2. Si tenemos el ejemplo que les decía, dándonos 2 bits, tendríamos 4 redes de 64. Con 2 a la n menos 2 solo se pueden utilizar 2, pero con Subnet 0 se pueden utilizar las 4 subredes. Cada una de 62 hosts
¿Y cuál sería la submáscara? Esta sería la submáscara correspondiente a estas subredes. Para hacerlo más simple, vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo, necesitamos satisfacer las direcciones de una empresa que tiene 4 sucursales en diferentes ciudades. Entonces, esta empresa adquiere una dirección clase C, que es la 287.52.0. Obviamente, su máscara es /24, 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Esta empresa necesita 4 sucursales que tienen los requerimientos de 55 computadores, sí, 55 la primera, 20 la segunda, 35 la tercera, 15, son 5, no son 4, eso está mal. Y 10 la quinta. ¿No? 5 requerimientos de distintas cantidades de computadoras, que sumadas no superan las 254 que tiene una clase C. Por lo tanto, se puede repartir. Ahora, si hacemos una simple verificación de los 8 bits que corresponden a los hosts de la última parte de aquí, tenemos que las potencias de 2 nos dan la posición de cada uno de los hosts. Pero también nos permite saber, por algo que se llama número en sus redes, que podríamos utilizar una cantidad de hosts para poder satisfacer todos los requerimientos. Si utilizamos esta, tendríamos 64 hosts por cada una. 64 es superior a 55, sí. A 20, a 35, a 15 y a 10. Obviamente nos satisface. Lo malo es que al prestarnos 2 bits para subredes, nos quedarían 6 para los hosts. Significa 64. ¿Cuál es el problema? Que con estos 2 bits, aunque utilicemos subnet 0, solo tenemos 4 redes. Sin embargo, nuestros requerimientos son 5 redes. Entonces, no nos sirve hacer esta división. Avanzamos un bit más. Así que nos prestamos 3 bits para el lado de los hosts. Y nos quedaría 32 hosts por cada subred. 32 es menor que 55 y menor que 35. Pero de todas formas, nos quedarían 3 bits para la red. 8. Utilizamos el diseño 2 a la N2, 6 realizables. Aún con eso, satisfacemos las 5 sucursales de nuestra empresa. Pero estaríamos dándole a cada una 32 hosts. Esto se llama FLSM, Fixed Length Subnet Mask, o máscaras de subred de longitud fija, porque estaríamos dividiendo en forma homogénea nuestra clase C en partes iguales. Si hacemos esta división, tendríamos este esquema. Utilizamos 5 bits para los hosts, lo que nos equivale a 30 equipos utilizables. Y de estos 8 bits originales de la dirección, nos quedan 3 para las subredes. 2 a la 3 es 8, menos 2 subredes, nos cubren las 6 utilizables. Si utilizamos el esquema 2 a la n-2, nuestra asignación sería esta. La primera y la última se anulan, porque es 2 a la n-2. Tenemos 8 menos 2, 6. Los dos extremos se anulan. Y solo podríamos utilizar desde la segunda hasta la penúltima. La primera se asigna a La Paz, la segunda a 64, a Cochabamba, la tercera a Santa Cruz, la cuarta a Oruro y la quinta a Sucre. Y aún nos queda una libre. El gran detalle está en que a cada una de ellas le vamos a asignar 30 equipos, 30 direcciones. La primera del punto 33 a la punto 62 con un broadcast punto 63. La máscara de estas subredes que hemos creado sería la 255.255.224. ¿Y de dónde sacamos esta máscara? Hemos utilizado 3 bits para prestar el lado de la red. Entonces se suma 128 más 64 más 32.
¿Cuánto se ha perdido en la primera subred? 25. En la segunda subred, 5. Y las demás no han perdido nada. Entonces, esta es una división que, si lo ponemos en forma de pastel, sería una división homogénea, igual para todos. Aún si utilizásemos SAPNet 0, lo máximo que ganamos es que podemos utilizar estas dos redes anuladas. Entonces, esta podría ser la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y tendríamos 3 subredes que podemos utilizar en el futuro. O sea, no importa si hacemos SAPNet 0 o no. En esta división homogénea estamos dividiendo en partes iguales. Y la única que satisfacería las 5 sucursales necesarias sería dividirlo en 8. La única. Porque la anterior a dividirlo en 8 sería dividirlo en 4. Y esa nos quedaríamos con una ciudad menos para repartir. ¿Alguna duda? Inge, una pregunta. Y con respecto a lo que La Paz perdió 25, entonces, ¿no se le pudieran asignar a las que están libres o simplemente se queda como pérdida? Si le asignamos las 192 también a La Paz, le estaríamos dando otras 30, ¿sí? Pero le estaríamos dando 2 direcciones diferentes. ¿Qué significa? Que en sus routers debería internamente, para funcionar, hacer lo que hemos hecho con VLAN a través de un router, un direccionamiento interno, para que las máquinas que están internamente en La Paz salgan al router y vuelvan a entrar otra vez a la LAN, lo que no es nada ventajoso. Tendríamos que asignarle 2 direcciones. No nos sirve. La idea de las subredes es tratar de reducir la cantidad de redes que se colocan en las tablas de enrutamiento de los routers. Entonces, no es razonable. ¿Otra duda? Bueno, yo tengo un montón de dudas, ingeniero, pero tal vez podríamos hacer un ejemplo mejor, Sí, vamos a ir mostrando los ejemplos. directamente desarrollándolo, ¿no? No ya estático. Ok, entonces, esta es una forma de repartir. Se llama FLSM en la bibliografía de redes, Fixed Length Subnet Mask, o también le podemos llamar homogénea, porque se reparte en partes iguales. Utilizada como VLSM. Aquí está. Y es Full Length Mask, subred de longitud variable. Submáscara, perdón, de longitud variable. En este caso vamos a hacer el mismo ejemplo, pero repartiendo de manera tal que vayamos cubriendo todas las necesidades. Para hacerlo necesitamos ordenar de mayor a menor los requerimientos. Si se fijan, la que más necesitaba era La Paz, luego Cochabamba, después Santa Cruz, Oruro y Sucre, en ese orden. Entonces, a la primera que tenemos que repartir es a La Paz. Utilizamos nuevamente los bits que hemos marcado. La Paz necesita 55. ¿Cuál de estos requerimientos cubre 55? El segundo. Entonces, ¿cuántos bits le estamos prestando a la subred? ¿Alguien me puede decir? Solo uno. 2. Este y este otro le estamos prestando. Pero ese es el que estamos utilizando, en realidad. Sí, pero lo que estamos haciendo es que esta chanchulla nos permite diferenciar el punto límite de la subred de los hosts. Entonces, este es el número mágico. Nos dice 64 hosts. ¿Está bien? 64 hosts. 64 es igual a 2 a la ¿cuánto? A la 6. Pero tenemos 8 bits. Entonces, 8 menos 6, ¿cuánto nos da? 2. 2 a la 2, perdón, 2 simplemente. 2. ¿Cuántos bits estamos utilizando para la red? 2. El primero y el segundo. 2 a la 2 nos da 4 subredes. Si utilizamos 2 a la n-2, vamos a utilizar 2 subredes, como dice aquí.
2 a la 6 es 64 menos 2, 62 hosts por cada una de las redes, pero vamos a tener 2 a la 2, 4 subredes. Y si utilizamos 2 a la n menos 2, vamos a utilizar solo 2. ¿Está bien? Entonces estamos utilizando 2 bits para red y 6 bits para los hosts. Esto no sería en caso del fijo, porque está utilizando el método de longitud fija, ¿no? No. Porque ahí está perdiendo. ¿Por qué se llama variable? No, no. Lo que estamos, si perdemos, utilizamos 2 a la n menos 2. Y si no Claro, perdemos, utilizamos subnet 0, así se llama. Eso no exactamente. tiene nada que ver con fija o variable. No tiene nada que ver. Claro, Fija o porque variable puede funcionar para ambas. ya. Entiendo. Listo, ¿No? gracias, Silvio. Entonces, estamos utilizando la variable y cuando hacemos esto, utilizamos no subnet 0. Esto es perdiendo. Y si utilizamos solo esta parte, es subnet 0. Simplemente es eso. ¿Está bien? 2 a la n menos 2 es tal como ha sido diseñada las subredes. Y subnet 0 significa es 2 a la n, nada más. Entonces, si manejamos esto, ¿en cuántas redes vamos a tener? Aquí nos dice claramente, 4 subredes. Vamos a crear 4 subredes. ¿De cuánto en cuánto tienen que saltar esas redes? Para eso nos sirve la chanchulla. De 64 en 64. Entonces la primera va a ser la punto 0, la siguiente la 64, la siguiente la 128 y la última 192. Estamos sumando 64 a cada una. ¿Está bien? ¿Cuántos bits nos hemos prestado? Hasta aquí, como esto es el último byte, son 24. Más 1, 25. Más 2, 26. Y aquí marcamos justamente esto. Es un barra 26. Podemos hacerlo con prefijo o podemos hacerlo con máscara completa. ¿Cómo se logra esta máscara? Se suma 128 más 64 y se tiene 192. Entonces, si manejamos 2 a la n menos 2, tendríamos que asignarle la segunda dirección, el punto 64 a La Paz. Si vamos a hacer este diseño con 2 a la n menos 2 y luego vamos a ver qué variaría si es que utilizamos subnet 0. ¿Está bien? Dejamos de hablar subnet 0 en este momento. Entonces, estamos haciendo el diseño con 2 a la n menos 2. La primera dirección sería para La Paz. Punto 64 funcionaría desde la punto 65 hasta la punto 126, su broadcast 127 y su master 192. ¿Cuántos pierde? 0. Porque está dando más de lo que necesita. Necesitaba solo 55. Entonces, si repartimos la torta, a ver, más abajo está. Hemos partido en 4 partes nuestras direcciones, en 4 partes. Por el diseño 2 a la n menos 2 estamos desperdiciando 2 cuartos, significa una mitad. Y un cuarto le asignamos a La Paz. ¿Cuántas direcciones nos queda? Un cuarto todavía. ¿De cuántas direcciones estamos hablando en este cuarto? ¿64? 64. 64 direcciones tiene este cuarto. Entonces, ¿64 nos alcanza para los demás? Sí, nos alcanza para los demás. Entonces empezamos a repartir. La última dirección que hemos colocado en esta división nos da la pauta para saber dónde tenemos que comenzar a repartir a la siguiente red. ¿Está bien? Aquí, esta nos está dando la pauta. Cochabamba necesita 35 direcciones. Entonces, de nuestro esquemita, podríamos darle 64. ¿Nos conviene darle 64? No es demasiado. No solamente porque es demasiado, sino ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque vamos a desperdiciar direcciones y no vamos a tener No, para las otras. eso. No vamos a tener para los demás. Esa es la razón. Fíjense que inicialmente hemos dividido en 4. Se anulan los 2 primeros. La Paz se queda con 64. Si le damos a Cochabamba 64, ¿qué pasaría con Santa Cruz, Sucre y Oruro? No tendrían. Entonces no podemos asignarle 64. Y tenemos que asignarle una anterior, aunque pierda.
Entonces le asignamos 32. Ahora, de 32 estamos prestándonos para la red 1, 2, 3 bits. 3 bits nos da 8 redes. Pero por el diseño tenemos que vamos a utilizar solo 6 de esas 8. Entonces, ¿de cuánto en cuánto tienen que saltar estas redes? De 32 en 32. Así que la primera será 0, la siguiente 32, 64, 96, 128, 160. Aquí tenemos las 8 subredes marcadas. Pero sabemos muy bien, por la asignación que hemos hecho, que no podemos utilizar algunas. ¿A partir de cuánto tenemos que utilizar? La que nos había marcado como última, la anterior división. También aquí nos está apuntando como última la que podemos utilizar para la siguiente división. ¿Por qué estamos anulando 4 aquí? Si solo debería anularse 2. En realidad, no se está anulando estas 2, sino que nos está mostrando que ya se habían anulado estas cuando hemos dividido entre 4. Es lo que nos está mostrando. Aquí solo debería mostrarse esta anulada y esta. Pero porque estamos utilizando una división anterior, ya tenemos todo esto anulado. No nos sirve. ¿Está bien? Entonces, la primera que podemos repartir es la 128. Es un barra 27 porque tenemos 24 hasta aquí, 25, 26, 27. Es una forma de ponerlo. ¿De dónde sale esta máscara? De la suma de 128 más 64 más 32. Las direcciones utilizables, una más que la 128 y una menos que el broadcast. Se han perdido 5, sí. Y en el pastel asignamos este octavo a Cochabamba. ¿Cuántas direcciones nos quedan? Un octavo. ¿Cuánto es eso? 32 direcciones. Nada más. Entonces, seguimos repartiendo. Tenemos Santa Cruz. Santa Cruz necesita 20. También Oruro necesita 15. No podemos darle 32. ¿Por qué? Porque solo nos queda 32 para 3 ciudades. Así que tenemos que darle una siguiente, 16. 16 implica que nos hemos prestado para red 1, 2, 3, 4 bits. Tenemos 16 subredes, las cuales solo podemos utilizar 14. Y tenemos 16, de los cuales únicamente se pueden utilizar 14. Otra vez aquí no están marcados solo los extremos, porque debería estar marcado la punto 0 y la punto 240, nada más, en realidad. Pero está marcado todos estos porque es un esquema anterior, ya está anulado desde el principio. Entonces, la utilizable es desde la 64 a la 80 a la 96, pero nuestra división anterior nos ha dicho que la que podemos utilizar es la 160. Entonces utilizamos la 160, es un barra 28, estas son las direcciones válidas, nuestro broadcast y nuestra máscara que se obtiene de sumar 128 más 64 más 32 más 16. Pero la buena noticia es que aquí podemos repartir 2 direcciones. La 160 se le puede dar a Santa Cruz y la... No se puede. Si le damos 176 a Oruro, nos quedaríamos sin darle nada a Sucre. ¿Sí? Solamente podemos darle a Santa Cruz. Entonces, ¿cuántas direcciones nos quedan todavía para repartir? Si acabamos de darle 16 a Santa Cruz, volvamos a ver la torta. Le hemos dado 64 a La Paz, 32 a Cochabamba y 16 a Santa Cruz. ¿Cuántas direcciones nos quedan para Oruro y para Sucre? 16. Entonces no podemos darle las 16 a una de ellas, porque se perdería para la otra. ¿Qué vamos a hacer? Asignarle 8 a cada una. Así que volvemos a repartir bajo el mismo esquema y podemos utilizar la 176 y la 184. Cada uno con barra 29, máscara 248. Lo que hace que tengamos repartido todo nuestro esquema. Ahora vamos a hacer la misma repartición del SM, pero considerando SAPNet 0, que es decir, que todo esto podemos utilizar. Todo completa las direcciones.
¿Cómo hacemos eso? Empecemos desde el principio. Entonces, 0 implica utilizar todo eso, redes. Estas 4 son utilizables. Entonces, ¿cuál le voy a asignar a La Paz? Perdón, ¿podría volver a repetir? 0 hizo 2 a la n, 2, solo 2 a la n. Divido en 4 mi pastel y los 4 pedazos puedo utilizarlos. De estos 4 utilizables, ¿cuál le doy a La Paz? No habría anulados, ya no tenemos anulados. ¿Cuál le doy a La Paz? El primero. La primera. Así que todo esto, toda esta parte, podemos pasarla aquí al principio. La segunda va a ser desde la punto 1 hasta la 62. Su broadcast va a ser la 63 y su máscara va a ser punto 192, 1/26. Y tenemos la punto 64 para adelante para seguir repartiendo. Entonces, para Cochabamba, no necesitamos quitarle el punto 64. Entonces, Cochabamba podría tener 64. No pierde direcciones. Si hacemos el Una pastel, consultita, perdón, se le está entrecortando demasiado. Y una consultita en el, bueno, no tendría que utilizar la primera anulada porque ya no existen anuladas, ¿no? sí, esta sería La Paz. Hasta el barro 26, ¿no ve? Sí, La Paz. Es un /26, si quieren, aquí vamos a poner. Esta podría ser Cochabamba. Igual, un /26. Hemos utilizado los primeros pedazos. Nos queda desde la 128 para seguir repartiendo. Entonces, Santa Cruz necesitaba ¿cuánto? No puedo mover mi pantalla, se va a mover el diagrama. Santa Cruz necesita 20. Oruro necesita 15. ¿Cuánto le damos a Santa Cruz? 32. 32. Entonces podemos partir 8, lo que nos queda, y esto sería Santa Cruz. Santa Cruz sería un barra. ¿Cuántas necesitaba, perdón? Si son 8, ¿cuántos bits estamos utilizando? 16, creo. No. Si es 8, ¿cuántos bits estamos usando? ¿Cuánto? 2 a la cuánto es 8? 64. 2 a la cuánto es 8? A ver, permítame eso. 2 a la 3, Inge. 3. 3, entonces es 24, 25, 26, 27. Es un barra 27. ¿Sí? Barra 27. ¿Ok? Oruro necesita 15. Le podemos dar 32, es demasiado. Entonces dividimos en 2 a la 10. 2 a la 16 nos da barra 28. Esto es, y sería un barra 28. Y nos quedaría para Sucre también 16. Sucre necesitaba 10. ¿No? Vamos a ver más abajo cuánto necesita Sucre. 10 necesita. Entonces le podemos dar 10. Que pierde. Entonces, Sucre necesita un barra 28. ¿Qué implica? Que tenemos ¿cuántas direcciones disponibles todavía? Habiendo repartido y ninguna perdido. ¿Cuántas libres tenemos? ¿Me escuchan? ¿Se ha cortado? ¿Me escuchan?
Sí, sí, lo escuchamos. Hola, hola. Un poquito se entrecorta. Entonces, ¿cuántas direcciones disponibles todavía tengo? ¿Se está viendo mi ventana la repartición? Creo que no. Y nadie se ha fijado eso. No, sí ¿Ahora se se veía, puede ver? pero de rato como que se No, corta. esta tortita se veía. Ah, no, para nada. Esta No se tortita veía. se veía. Bueno, No, pues no, es la no. que he estado dibujando todo el tiempo, indicándole, con razón no he estado. Entonces, Paz, euro, barra 26. Para Cochabamba, el segundo cuarto, barra 26. Para necesita 4, necesita, ¿cuántos serán? 20. No, 35, perdón. Entonces le estoy dando, no, 35 necesita Cochabamba. Necesita 20. Santa Cruz le estoy dando 32. Pero Oruro necesita 15 y Santa Cruz necesita 10. Entonces le doy 16 a cada uno. ¿Cuánto me queda libre todavía? 64. Tengo libres de cualquier ciudad y los demás están teniendo lo que necesitan. No están perdiendo. Entonces el BLSM es mucho mejor que el FLC. El heterogéneo, o repartir de acuerdo a lo que necesitan, es mejor que el homogéneo. ¿Está bien? ¿Dudas? En este caso no perderíamos dibujos por lo que es broadcast Tampoco. y a lo Inge. Bueno, eso es natural porque necesita. Sí, necesita apuntar la red y apuntar al broadcast. Entonces eso no se considera pérdida. Eso es parte del diseño. El cero solamente está implicando menos, no el subnet 0. Los ejemplos del texto no están con subnet 0. Los ejemplos del texto están con el final, es decir, 2 a la n menos 2, por si acaso, el texto. Pero vamos a hacer ejercicios con subnet 0. ¿Está bien? En realidad, Bien. el más empleable vendría a ser el subnet 0, ¿verdad? En la actualidad. Otra vez no te he entendido. Sí, se le está cortando demasiado, ingeniero. La empleada está y sí, es un gran problema, es un gran problema. Creo que funciona bien cuando estoy en mi casa, pero lamentablemente a mi casa llego recién a las 4. Vamos a ver un video que nos va a mostrar, nos va a explicar de una manera más didáctica, si quieren, este proceso de subredes. En la parte superior, ¿están escuchando? ¿Se puede ver el video? Por ahora sí, Inge. Ok. Entonces, en la parte superior tenemos los bits que representan el 192.168.1.10 con máscara 255, 255, 255, 0. Ya sabemos muy bien que para obtener la red tenemos que simplemente hacer el AND poniéndolo puros ceros en el octeto que nos corresponde a lo que son. Y esto nos va a dar que nuestra red es la 192.168.1.0 barra 24, si quieren. Hasta ahí no hay nada más de lo que habíamos visto antes. Este video nos va a explicar un poco cómo funcionan las subredes manejando los bits que les he ido mencionando. Entonces, esta es una clase C, no habría subredes. Y la red sería la 190.160. Ahora bien, hemos visto que 24 barra 16 barra 8, donde la máscara en decimal es 255, 255, 255, 0 para la primera y para la segunda, para la última 255, 000.
¿Qué pasaría si tenemos un barra 25, un barra 18, un barra 12? ¿Qué implica? No solamente en el número que aparece en la máscara, que va a cambiar lo que hemos visto, sino que implica que ya no vamos a tener clases. No vamos a manejar una clase A, una clase B o una clase C en el esquema estricto, sino que podemos utilizar una especie de elementos intermedios. Por ejemplo, aquí vamos a prestarnos de la parte de host de una clase C para que sea parte de las subredes. Entonces, en vez de 24, 25 bits para la red, pero nos quedaría solo 7 bits para los hosts, lo que equivale a 128 hosts por cada una de las subredes que tengamos. ¿Cuántas subredes vamos a tener si nos prestamos un solo bit? Fíjense, va a mostrar de que vamos a pedir bits de esta porción, prestados, hacia el lado derecho. Entonces está prestándose un solo bit. Si hacemos el ejercicio con un solo bit, 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. Entonces tenemos dos subredes. Dos subredes. Si manejamos el diseño original 2 a la n menos 2, ¿funcionaría? 2 menos 2 es 0. No funcionaría. Entonces, está haciendo esta división con subnet 0. Significa que está usando dos redes. Ahí está el cálculo. 2 a la 1 menos 2. 2 a la 1, perdón, es igual a 2. Y nos daría dos redes de 126 cada una. A ver, vamos a ver si puedo parar esto. ¿Está bien? ¿Funciona? ¿Entienden esta parte? Está marcado el bit que nos hemos prestado. Entonces tenemos 24 más 1, 25. Barra 25 si quieren. Pero no solamente eso, sino que al prestarse un solo bit, podemos hacer el ejercicio para calcular cuántas subredes tenemos. 2 a la 1 es 2. Tenemos dos subredes. ¿De cuántos hosts cada subred? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uf, qué escándalos. Denme un segundo, que pase un poco la bulla. Tenemos 2 a la 7. Aquí sí se tiene que tomar en cuenta menos 2. Esto es parte del diseño, pero no de subredes. Es parte del diseño de redes. La primera dirección se toma para la red, en este caso subred, y la última para el broadcast. Entonces esto no se tiene que confundir con el 2 a la n menos de subredes. ¿Esa parte está clara? Las redes por defecto manejan menos 2 direcciones, siempre. Y ya sabemos para qué. Esto es diseño de subredes. Pues aquí, si está tomando en cuenta todas, no es subnet 0. Significa que va a tomar en cuenta desde la punto 0 y la siguiente punto 128. Entonces veamos, continuemos. Bien salido, va a ser menos huella. ¿Se entiende ahí lo que he detenido? ¿Se entiende la explicación? ¿O se ha vuelto a cortar y no me han escuchado nada? De las redes que, bueno, no se utilizarían dos hosts para dentro de las redes. Aquí ¿A eso se utiliza todo. refiere? Aquí se utiliza todo. Está haciendo división con subnet 0. Entonces tendríamos dos redes. La punto 0 la primera y de 128 en 128 contamos la 128 la segunda. Y la sería barra 25, porque tomamos en cuenta hasta aquí 24 y el último más 25. Si ponemos en decimal su máscara, ¿cuál sería? Aquí arriba está. ¿Y cómo se ha tomado en cuenta esto? Simplemente se suma los que están en 1, 128. Y esa es la máscara. Esta sería la máscara en lugar de poner el prefijo barra 25. ¿Qué pasaría si nos prestamos 2 bits? Ahora,
Lamentablemente no puedo adelantar este video porque es un WebM y está funcionando con navegador. Sería barra 27. Barra 26, 2 bits. Sí, perdón, 26. Entonces, lo que está haciendo el video es probar si realmente funciona y está colocando un 1.68 y le tiene que decir cuál es su subred, si corresponde a la primera subred o a la segunda subred. En este caso va a ser un AND 1.68, ¿no? 68 sería esta dirección, 64 más 4, 68. Y aquí su máscara es esta. ¿Sí? Haciendo un AND va a tener con la dirección 00 al final, perdón, hosts, va a tener 192.168 1.0, que correspondería a la primera subred. Va a tener la primera subred. Hace un AND 0, AND 1 es 0. Todos los demás son 0, la primera subred. Luego va a ser con una dirección 138. Se le ha Primera o a la trabado el segunda, video. y en este caso debería salir la segunda. No sé qué podemos hacer, está un problema. Creo que voy al final terminar grabando los videos y pasarlos para que ustedes los vean en otro momento. Bueno, lo mismo pueden hacer, en el YouTube están todos los videos de los semestres anteriores y es exactamente las clases. Entonces tenemos mucho inconveniente con el Internet. Lo que les decía, ahora con la 138. La 138 ahora equivale a 128 más 4, más 2, más 1 y más 2, ¿no? 128 más 8 más 2, 138. Y va a ser el mismo ejercicio. Pero ahora 1 y 1 no va a dar 0, va a dar 1. Entonces la máscara va a salir 192, 168, 1, 128. Y va a corresponder a la segunda subred. Entonces de esa manera los routers saben a qué subred corresponde cuando manejamos un barra 25. Y no se confunden. No lo va a poner a la primera, sino a la segunda por el valor que tiene el IP. ¿Se entiende? De todos modos, si hay demasiado, si está entrecortándose demasiado, ustedes tienen los videos de referencia del semestre anterior. Simplemente buscan el mismo tema en YouTube y lo tienen publicado ahí. Sí, Tienen que podría poner en pasar. vez de 1.21, 2.20, por ejemplo, o ponen 1.20. Ponen subredes y buscan, va a salir todo en YouTube de subredes o de superredes. ¿Está bien? En este video va a ser ahora la prueba con 2 bits. Este no, ya hemos terminado. Ahora veamos el VLSM. ¿El video del VLSM? Hay muchos videos, pero no, tal vez esta tarde vamos a ver otro. Este explica el VLSM, el que no va a repartir en forma homogénea. ¿Está bien? Ok. Las subredes no tienen tamaños iguales. Y la idea es que podamos manejar distintos tipos de tamaños, como les había mostrado en el ejemplo de las sucursales de esa empresa. ¿Está bien? En este caso vamos a repartir otra vez un 192.168.1.0, una clase C, pero de acuerdo a los requerimientos que se precisen. Entonces, esta se podría partir, por ejemplo, ¿en cuántas redes? 1, 2, 3, 4, 5, una más le falta abajo. Si es un barra 26, perdón, esto se está repartiendo en 4, 24, 25, 26, en 4 redes, barra 26. 2 bits, 2 es 4, ¿no? 4. Aquí utilizamos todas. Pero lo que podríamos hacer que, por ejemplo, estas 3 nos dé 64, 64, 64 redes, pero esta otra sea la última y que queramos repartir de 32 en 32. Entonces, esta última se va a repartir en un barra 28. ¿Qué significa? Que sobre estos 26 que nos da y que son
64 direcciones, barra 27, perdón, podemos partirlo en 2. Un bit, 27 menos 26 es 1. 2 a la 1, 2. 2 subredes más. Y sus direcciones corresponden a 192,24. Podríamos repartir la última en 2 redes más, sería un barra 28. O sea, podríamos ir dividiendo y dividiendo y dividiendo de acuerdo a los bits, simplemente, manejando. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Esta tarde vamos a hacer un ejercicio, como quería su compañero, de 0. El ejercicio, y vamos a utilizar lo que les había mostrado como chanchulla o truco, que se llama el número fijo, número mágico, perdón. Pues con el número mágico vamos a probar de hacer, este vendría a ser, para trabajar con el número mágico. ¿Ok? Esta tarde hacemos un ejercicio, ya es mucha interferencia que tenemos, y creo que no se está captando como se debiera. ¿Dudas? ¿Preguntas?